Hola, en este video nuestro grupo, que está integrado por Pablo Rivera, Samuel Rosales e Ismael Mamaní, va a hablar y explicar un tema muy importante para la sociedad, las energías limpias, o también conocidas como energías renovables. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué son estas energías? Bueno, básicamente estas energías son aquellas que en su proceso de producción no contaminan ni generan residuos para el medio ambiente. Se obtienen a partir de fuentes naturales como por ejemplo el agua, el viento y la luz solar. Las principales energías renovables son la energía solar, eólica e hidráulica. Nuestro grupo va a explicar precisamente qué es la energía hidráulica. ¿Qué es la energía hidráulica? Bueno, básicamente este tipo de energía se obtiene a partir de la energía cinética del agua en movimiento o la energía potencial del agua embalsada. Se utilizan instalaciones como centrales hidroeléctricas para poder transformar estas energías en energía mecánica y mediante el movimiento de turbinas poder producir electricidad. Un poco de historia sobre las centrales hidroeléctricas. Civilizaciones antiguas como romanos o chinos construyeron molinos de agua para poder aprovechar la fuerza del agua y así poder moler granos. En Argentina se inauguró la primera central hidroeléctrica llamada Usina Bamba en 1897 en Córdoba. La central fue fundada por un buscador de oro estadounidense llamado Joseph Oulton. En cambio, en Mendoza, la primera central hidroeléctrica llamada Usina de Cacheuta fue inaugurada en 1810 por el ingeniero Carlos Faer, ubicada en el departamento de Luján de Cuyo. 3 años después, esta central fue destruida por un aluvión y fue puesta nuevamente en funcionamiento en 1920. Bueno, ahora voy a explicar un poco sobre la clasificación según su potencia instalada en una central hidroeléctrica. Bueno, tenemos tres tipos. Centrales hidroeléctricas de gran potencia que producen más de 10 megavatios, mini centrales hidroeléctricas que producen hasta 10 megavatios y microcentrales hidroeléctricas que producen menos de 1 megavatio. Bueno, como para tener una idea de la unidad en la que estamos hablando, 1 megavatio es igual a 1000 kilowatts horas. Por la unidad de medida podemos decir que, bueno, podemos llegar a pensar que puede ser mucha la energía que se produce, pero en realidad no es tan así. Voy a dar un dato sobre lo que más o menos promedio consumimos en nuestros hogares. Y bueno, un consumo promedio en un hogar es de 370 kilowatts hora. Así que imaginémonos que tanta cantidad no produce una central, a no ser que sea una central muy grande como la de gran potencia que produce más de 10 megavatios, pero aún así eh, no es tanto la energía que produce. Ahora voy a explicar un poco sobre el funcionamiento de una central hidroeléctrica. Bueno, por un lado tenemos el embalse. El embalse es donde se almacena el agua. Por otro lado tenemos la central. Dentro de la central hay una tubería, la cual esa tubería está conectada a una turbina. Bueno, dentro de la central tenemos la sala de máquinas. La sala de máquinas está compuesta por una turbina, un generador o alternador y un transformador. Bueno, el principal funcionamiento de esto es el agua ingresa por la tubería, llega a la turbina y esa energía cinética del agua hace funcionar la turbina y esa energía cinética se convierte en mecánica. Y esta energía mecánica produce en el generador produce energía eléctrica. Por lo tanto, esta energía va hacia el transformador y el transformador lo que hace es regular la energía eléctrica para poder distribuirla en las líneas de distribución bueno, de corriente. Por un lado, tenemos válvulas al comienzo de la tubería para poder eh, manejar el caudal, para poder controlar el caudal que va a ingresar por la tubería, para evitar deterioros, así mismo como en la tubería o en la central. También tenemos más válvulas en la central por ese mismo motivo en el que puede llegar a entrar mucho más agua de lo que puede llegar a manejar la central y bueno, para evitar deterioro, justamente.
Bueno, en una central se pueden utilizar tres tipos de turbinas. Tenemos tres tipos de turbinas: la turbina Pelton, turbina Kaplan y turbina Francis. Bueno, la turbina Pelton es un tipo de turbina de reacción de eje horizontal donde el agua se transporta por uno o más inyectores de alta presión que golpean cazoletas que hacen que esta turbina gire. Bueno, la eficiencia de esta turbina es más de un 92%, tiene una buena eficiencia y se utilizan en caudales pequeños. Después, por otro lado, tenemos la turbina Kaplan. Esta turbina es de reacción, se utiliza en caudales medianos y el rendimiento de esta turbina es superior a los 90. Tiene también una buena eficiencia la- este tipo de turbina. Después tenemos la turbina Francis. Tenemos, bueno, la turbina Francis es una turbina de reacción de eje, puede ser de eje vertical o horizontal. Y este tipo de turbinas se utilizan en caudales grandes. Se utilizan como por ejemplo en centrales hidroeléctricas de gran potencia. Y este tipo de turbina tiene una eficiencia de más del 90%. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre los tipos de centrales hidroeléctricas. Tenemos central de agua fluyente. Este tipo de central se alimenta con el caudal de un río. Eh, Como así también lo dice la palabra, agua fluyente, se alimenta con un río. Bueno, este tipo de central va a producir energía eléctrica, depende del caudal que tenga el río. O sea que depende de la cantidad de agua que baje, claro, que baje por el río este, es lo que va a producir la central. Por otro lado, tenemos centrales embalse. Este tipo de centrales se construyen en un desnivel por el cual pasa un río. Entonces se crea un embalse y esa agua que baja por el río se almacena en este embalse. Bueno, este embalse acumula agua, después pasa por la central y bueno, el agua que sale por la central se sigue distribuyendo por otro río, bueno, que después se utiliza, o sea, esa agua tiene otro uso, como por ejemplo la pueden ocupar para riego o no sé, otras cosas. Eh, Bueno, después tenemos centrales de bombeo. Eh, este tipo de centrales, eh, bueno, tiene un embalse en donde se acumula el agua, después tiene otro embalse en donde se acumula el agua después de pasar por la central. Este segundo embalse tiene un sistema de bombeo, lo cual cuando empieza a circular el agua del embalse 1 hacia la central y sale al embalse 2, vuelve a mandar el agua hacia el embalse 1. Básicamente esto es el funcionamiento de la central de bombeo. Este tipo de centrales es más costoso por el motivo de que hay que hacer dos embalses y también se tiene que armar un sistema de bombeo. Bien, ahora hablaremos un poco de las ventajas y desventajas de la energía hidroeléctrica. Por ejemplo, en la parte de ventajas tenemos muy bajas emisiones de carbono, tenemos capacidad de almacenamiento de energía y sobre todo tenemos una producción de electricidad constante. En la parte de desventajas tenemos impacto ambiental, por ejemplo, grandes presas o embalses que se construyen, tenemos muy altos costos y sobre todo tenemos acumulación de barro o arena que reducen el almacenamiento y la eficiencia de nuestras centrales. En la siguiente diapositiva hablaremos un poco de las características que tienen estas centrales hidroeléctricas. Empecemos con la de Potrerío. Está situada en el río Mendoza, departamento de Luján de Cuyo. La central tiene una potencia instalada de 144 megawatts y está formada por dos unidades generadoras de 72 megawatts cada una. La siguiente central es la de Los Reyunos. Se encuentra ubicada en el río Diamante, en el departamento de San Rafael. Tiene una potencia de 224 megawatts y una generación anual de 302 gigawatts. Después tenemos la central de Álvarez Condarco. Está ubicada a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad de Luján de Cuyo. Tiene una potencia de 61,6 megawatts, lo que genera una energía media anual de 259 gigawatts. Y por último tenemos la central de Cacheuta. Se encuentra ubicada a unos 15 kilómetros al sur de la ciudad de Luján. Tiene una potencia de 122,8 megawatts y una generación media anual de 520.000 gigawatts. Y al igual que la central
hidroeléctrica de Álvarez Condorco utiliza el agua del río. Empresas que abastecen de electricidad a Mendoza. Tenemos tres tipos grandes de empresas que abastecen a Mendoza. La primera es EMESA, que significa Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima. Es una empresa pública que genera, transmite y distribuye electricidad en la provincia de Mendoza. EMESA opera las centrales hidroeléctricas de Cacheuta, Álvarez Condorco, Potrerillos 1 y 2 y Los Reyunos. Después tenemos a EDEMSA, la empresa distribuidora de energía de Mendoza. Es una empresa privada que distribuye electricidad en la provincia de Mendoza. EDEMSA tiene una superficie de 109.908 kilómetros cuadrados que llega a más de 1,5 millones de clientes en los 14 departamentos de la provincia. Y por último, Edenor es una empresa distribuidora de electricidad privada que se encarga de abastecer de electricidad a 4 departamentos de Mendoza, tales como General Alvear, Malargüe, San Rafael y Un proyecto a Moyano. futuro de las energías limpias son los sistemas hidrosolares, que se crearon con el objetivo de combinar las ventajas de la energía solar y la energía hidráulica. El proceso que se lleva a cabo es que mediante la energía solar se va a calentar agua con el fin de generar vapor, el cual va a ser utilizado para el movimiento de turbinas y así poder generar electricidad. Estos sistemas ayudan a reducir la dependencia de combustibles fósiles y también colaboran a reducir los gases de efecto invernadero, ya que es un sistema que genera electricidad de forma limpia y eficiente. A modo de conclusión, la energía hidráulica demuestra que es una opción altamente efectiva para satisfacer las necesidades energéticas del ser humano. No contamina el medio ambiente ya que es una energía limpia, sin embargo su disponibilidad puede verse afectada por los cambios climáticos y la alteración de los recursos hídricos. La alta demanda de electricidad también afecta a la sociedad, por eso se están desarrollando nuevos sistemas que generen electricidad.